Vamos allá con esta mesa de mercado y economía del arte. Para ello tengo aquí a dos buenos amigos, a Marta Pérez Ibáñez, doctora en Historia y Artes por la Universidad de Granada, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en el mercado del arte contemporáneo y en gestión artística y cultural, docencia e investigación desde hace ya más de 30 años. Actividad que comenzó en el Flickr Residence Library de Nueva York. Es presidenta actual del Instituto de Arte Contemporáneo, del IAC, y miembro del International Art Market Studies Association, TIAMSA. Bienvenida, Marta. Nacho, aparte de ser un amigo personal y queridísimo, es codirector de la Galería T20, es comisario de exposiciones, es doctor en arte y profesor de la Universidad de Murcia y también de la Complutense de Madrid. Y, sobre todo, yo destacaría esa función que hace desde su galería en Murcia, T20, para la defensa y la difusión del arte contemporáneo, que todos agradecemos. Pero hoy estáis aquí para hablar de otra cosa. Bien, le voy a pasar la palabra directamente a Nacho, que de alguna manera me decía antes de empezar que va a hilar un poco con la anterior conversación que hemos tenido y que, por tanto, pues las concatenamos de alguna manera. Adelante, Nacho. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a la Fundación Gabeiras, muchas gracias a Roger, a Patricia, muchas gracias también al Museo Reina Sofía. Para mí es estupendo estar aquí. Un matiz, fui profesor de la de Barcelona, no de la Complutense. Sí, me ha interesado mucho la charla de Bernat, porque mi intervención va a bascular entre dos puntos. Ese juez interior de Kant, que decía él, y por otra parte, esa sociedad punitiva de Foucault y la manera en la que ha implicado y ha generado el nuevo juez interior que todos tenemos. Para eso vamos a proyectar unas imágenes que en un principio las ponemos. Sí. Hemos pasado aquí. Vamos a empezar, paradójicamente, con Bernini, que es un artista barroco. Y esta es La verdad desvelada por el tiempo, es una pieza de 1645. ¿Por qué? Pues porque yo creo que se censura lo que puede ser verdad. La Iglesia, la Inquisición, de una manera muy clara distingue a partir del siglo XVI qué es un loco y qué no lo es. ¿Por qué? Porque se debe censurar duramente lo que no pasa por locura y lo que tiene un viso de realidad y puede calar como una realidad tangible en el pensamiento de la sociedad. De manera que Bernini, cuando es censurado, se le derriba la torre que construye para el Vaticano y demás, hace esta escultura que siempre permaneció en su familia hasta 1924 como una forma de reivindicarse, ¿no?, de esa censura que ha sufrido posteriormente. Y esta mujer, esta talla tan maravillosa, esta escultura en piedra, viene a decir que el tiempo acabará desvelando la verdad. Aquí, en la charla de hoy, si tendemos una línea de censura a mercado, podemos encontrarnos con una paradoja, y es que la censura acabe siendo sexy. Para esto, para matizar un poco una aseveración tan banal, que no lo es, tenemos que entender que no es lo mismo una censura en el ámbito del primer mundo que en el del tercer mundo, entre otras cosas porque en el tercer mundo con cierta facilidad te cuesta la vida, una acción de tipo político artístico, ¿no? Aquí no. Y también vamos a bascular entre dos McCarthy y su Casa de Brujas y Malcolm McLaren y los Sex Pistols, ¿no? Hay una evolución en la estructura cultural de las ideas entre la Caza de Brujas y el punk del 77 que permanece, aunque no nos demos cuenta, en la estructura artística actual. También hay que decir que en España la censura es peor. La censura es peor quizá por un efecto maravillosamente ejecutado, porque fue una institución perfectamente estructurada, muy loable, que fue la Inquisición. La Inquisición hizo un trabajo formidable en potenciar ese juez interior de Kant. Hasta un punto hay una historia que a mí me parece maravillosa, en el que un inquisidor de Sevilla recibe a una mujer que viene a decir que tiene que ser purgada, que tiene que ser castigada por la Inquisición porque ha tenido malos pensamientos. La Inquisición consigue el éxito, que es la autocensura. Y en España se genera una larguísima tradición de autocensura que se potencia con el franquismo. De hecho, el acierto del franquismo en su acción censora son los primeros 10 años de la posguerra. En los años 60, cuando el franquismo tiene que censurar, es cuando está fracasando. En realidad, al principio es que nadie se atreve a decir nada porque todos interiorizamos esa acción censora. Es el éxito de un mal gobierno. Hoy tenemos un ejemplo muy cercano de distintos tipos de censura que nombraba también Bernat y que es interesante a través de las redes sociales.
y el efecto contrario, que es la erodicidad de la anticensura. ¿Por qué? Porque ahora mismo en Facebook es muy sencillo, a mí me pasa constantemente, Facebook te castiga por poner un pezón, por poner una palabra, por poner tal vídeo, etc, etc. ¿Qué quiere conseguir Facebook? Lo que el mal gobierno, que nos autocensuremos. ¿Qué pasa? Que cuando somos censurados nos convertimos en héroes, en cierta manera, y decimos, hemos sido censurados, me han cerrado la cuenta, me he creado una cuenta paralela, y eso pasa constantemente. Pero claro, es una censura soft, es una censura que no tiene que ver con la realidad, porque es una censura visible, que es en lo que están fracasando las acciones censoras siempre de los gobiernos. Cuando no quieres que te asesinen, te colocas debajo de un foco, y entonces te ve todo el mundo. Cuando se apaga el foco es cuando te pueden matar. Entonces la censura, cuando se ejerce en un ámbito público de mucha visibilidad, tiene un efecto contrario al que se desea. Y yo creo que el terreno del arte es perfecto para explicar esto, incluso volviendo a una pieza antigua, ¿no? Esto es una tabla de Berruguete, sensacional también, que está en el Prado, en la que Santo Domingo de Guzmán preside un acto de la Inquisición en el que se va a quemar a los dos herejes de abajo. Este cuadro se dicta perfectamente cómo tiene que ser pintado. No pinta Berruguete lo que quiere. Los dominicos le dicen aquí tiene que estar el santo, y los albigenses, que van a ser quemados abajo, tienen que ser pequeñitos porque no tienen que tener el protagonismo del cuadro. Pero ¿dónde se nos está yendo la mirada todo el tiempo? A los que van a ser quemados. Es que de hecho la pira en la que se enciende a la gente que se quema es el punto de luz en un auto de fe. Por lo tanto, la verdad acaba siendo desvelada y con el paso del tiempo el que ha sufrido esa acción censora es el que acaba siendo reivindicado por la historia, lo cual parece una paradoja, pero tiene todo el sentido. Incluso en planos que trascienden el paso del tiempo. Esta es la muerte de la Virgen de Caravaggio. Sabéis que se pinta para Santa María de la Scala, pero se rechaza, porque es una pieza ofensiva que incluso roza la blasfemia, que es un concepto que también se ha tratado antes con claridad y que permanece paradójicamente en una sociedad del siglo XXI. ¿Qué va a ocurrir con esta pieza? Que aparece un mediador, un marchante, que es Rubens, habla con Vincenzo Gonzaga, que es el duque de Mantua, y el duque de Mantua la compra. La compra y se la lleva a Mantua. Ha comprado una obra maestra de Caravaggio que ya tiene el halo de haber sido censurada. Y una prueba del éxito de esta censura es que antes de viajar a Mantua se expone en la Academia de San Luca de Roma. En el siglo XVII ya hay un halo prestigioso en la obra censurada. No caigamos en el presentismo, pero en esta pieza, que es una pieza de Joan Fontcuberta, tenemos un efecto también paradójico. El Erasmo, en este libro, es un grabado muy interesante, pero censurado lo es más. Es el imprevisto efecto plástico de la censura. Con lo cual, de repente, nos vamos encontrando esta idea inicial de la censura como algo sexy en el arte, que va tomando unos componentes no previstos. Pero es que esto ha pasado desde el 800 a.C., cuando Grecia cierra sus fronteras para que no penetren otras ideas, ¿no? ¿Por qué se censura esto? Porque penetran otras ideas que pueden ser verdad. Y en el arte contemporáneo, como en el siglo XVI, hemos visto cómo esa censura va teniendo una lectura con el paso del tiempo. Cuando se pinta este juicio final de Michelangelo, pues se le pintan calzoncillos a los personajes que hacen que el que los pinta tenga un calificativo catastrófico para toda la vida y pase a la historia como il braguetone. Entonces hay una reacción contra esa censura que cuando llega a nuestros días de repente se ha dulcificado, hasta que en 2005 se nos pone delante un suceso tremendo, y es que un periódico danés, el Jyllands-Posten Danmark, lo estáis viendo arriba, publica unas caricaturas de Mahoma en las que empieza una reacción global en la que existe la violencia se hace presente, surgen las amenazas, es un proceso que estamos viendo hoy como da unos coletazos que no serán definitivos, ni mucho menos porque es un proceso ascendente. Aquí yo tengo una vivencia particular, esta foto tiene muy mala calidad, pero es Eugenio Merino junto a una serie de papeles en una inauguración en mi galería, en T20, en 2005. Una de las piezas que se ve muy mal abajo es el Jafar de Aladín, que se ha autoinmolado con un paquete bomba. Bien. ¿Qué ocurre? Cuando se publica esto, el imán de la Mezquita del Carmen, del centro de Murcia, viene a la galería y nos dice que tenemos que quitar esa pieza porque agrede a su religión, a su culto, y se genera un debate en el que está Eugenio, Carolina, mi socia y yo, se tensa, pasa a los periódicos, se monta una gran polémica, el imán vuelve y nos dice que si dejamos la pieza seremos responsables de lo que ocurra. Es una amenaza tácita. En aquel momento, pues Carolina y yo decidimos mantener la pieza.
Se genera una tensión todavía mayor, la cosa llega a todos los periódicos y al tercer día el imán vuelve y dice que lo siente, que no pasa nada. Ha tenido el foco de luz encima, no ha podido asesinarnos. Él no quería asesinarnos, obviamente, estoy hablando en unos términos retóricos que él utilizaba y explotaba perfectamente. Él sí sabía cómo utilizar el miedo, pero ese foco global que se pone sobre esa pieza evita que la cosa vaya a más. Este proceso en el arte contemporáneo se viene siguiendo, y aquí vuelve Eugenio Merino, pero de una manera que se va intensificando desde 2005 sin que nos demos cuenta. Hasta el año 2005 hemos estado produciendo y mostrando arte que no ha generado más que reacciones puntuales. A partir de aquí, y especialmente en Arco, que es cuando se presenta esta pieza, el Fidel Castro, se va generando un movimiento en el que hay una polarización muy fuerte que nosotros notamos internacionalmente, que ha tenido también una etapa fundamental en Sensation, en esta exposición impulsada por Charles Saatchi en la Royal Academy en los 90, que va a sufrir ataques que ya son historia de la censura, pero también del mercado. ¿Por qué? Porque aquí va a volver a ocurrir lo que ha pasado con el cuadro de Caravaggio. Saatchi, que es el promotor de esta iniciativa, cuando estas obras generan tal polémica como esta de Chrysophyll, que está construida sobre unos excrementos de rinoceronte, cuando se provoca una reacción contraria, va a conseguir una plusvalía de sus obras. Sus artistas se van a hacer consagrados, una polémica internacional va a hacerlos famosos, y Rudy Giuliani, el personaje que ahora mismo es el abogado de Donald Trump, que entonces es alcalde de Nueva York, va a lanzar una cruzada que va a ser positiva para los Young British Artists. Nuevamente la censura va a acabar siendo un activo dentro de este mercado del arte. Distingamos siempre historia del arte y mercado del arte. Con toda la exposición va a ocurrir más o menos lo mismo, pero con esta de Marcus Harvey, que es Mira Handley, una asesina infantil, se va a tocar otra sensibilidad distinta. Es decir, se está tensando una cuerda ya desde los años 90 que Andrés Serrano, con este Peace Christ, va a llevar al límite de que la obra va a ser agredida y va a ser destrozada. Hay casos referenciales pues, de todo tipo, y vamos a llegar aquí a uno que me interesa particularmente, que es Congress Topless. Es una pieza que presentamos nosotros en Arco de Jan Leto. Jan está aquí en la sala, y es una obra que tiene un contenido político evidente. El Congreso es un putiferio. Se hace un striptease, pero es un striptease tan matizado que la chica que estáis viendo lleva pezoneras. Ella es una profesional que viene, trabaja y se hace una obra política que genera una reacción imprevista e inevitablemente demencial, hasta el punto de que se polarizan los medios. Unos no hablan de la pieza y otros lo llevan a la portada, y ese año en Arco tenemos colas que llegan a las 200, 300 personas. En redes sociales se genera el ruido y la furia más demencial que yo haya sufrido, y he sufrido algunas por mi actividad como columnista, y genera una polarización tan interesante que se pone en el mismo lado organizaciones católicas muy extremas con determinados sectores feministas y luego una serie de personas que defienden la pieza. Esa tensión se puede interpretar como una jugada de mercado. No lo fue en absoluto. Jan, Carolina y yo vivimos estos días con una tensión tremenda. De hecho, se daban pases en los que la chica bailaba y fuera se organizaban unas colas brutales, hasta el punto que el último día me estaban haciendo una entrevista en un acento latinoamericano y que no reconocí, y le dije, ¿pero tú de dónde eres? Dice, de República Dominicana. Nos estábamos viendo en la CNN, nos estábamos viendo en todos lados. Una obra que en aquel momento generó esa tensión y esa censura y ese tipo de reacciones de todo tipo negativas, que se puede colgar en Facebook. Si tú coges esta foto hoy, Facebook, que es tan restrictivo y tan censor, no la censura porque lleva pezoneras. Hasta ese punto es inconsistente la censura sobre la obra de arte. Y hasta ese punto es tendenciosa y hasta ese punto es parcial, por llamarlo de una manera muy simplificadora. Fue una experiencia para todos, y yo creo que en cierta forma fue una obra importante que se produjo en el vórtice iba a decir un término que espero que no se me censure, una tormenta de mierda, ¿no? En la que nos vimos sumidos, pero que fue muy positiva y en la que todos crecimos. Yo aprendí muchísimo con aquella obra, y también aprendí que muchas veces todo esto no tiene nada que ver con el arte en absoluto. Tiene que ver con otras situaciones subjetivas, como ese concepto de ofendiditos que tocaba Bernat y que es tan importante de repente hoy. Para acabar, una reflexión. Esta es la pieza de Santiago Serra, que sabéis que al año siguiente fue censurada, que generó todo aquel movimiento y que compró Tacho Bennett.
Tacho Benet tiene una colección que está formada sobre las obras censuradas. Se puede pensar también que lo que se está haciendo un poco en cierta forma es una acción periodística o comunicativa, pero no lo es, porque al hacer esto, al comprar estas piezas, está desactivando la censura. Y eso es muy importante. Más allá de lo que ocurra con el hecho de mercado de que se adquiera una pieza censurada, está pasando lo que había pasado con el Duque de Mantua y Caravaggio, siglos después, está pasando hoy, y al comprar estas piezas, llevarlas a una colección, está demostrando la falsedad, el absurdo y la ridiculez de esa censura contra el arte, porque al final la verdad aparecerá desvelada con el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Sin más dilación, le paso la palabra a Marta y cuando quieras. Gracias, Roger. Yo creo que está encendido, ¿no? Está, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Roger. Gracias a Gabeiras, además, a la Fundación, por haber organizado estas interesantísimas jornadas que nos están dando tantísimo juego y además ocasión de comentar temas que no se comentan habitualmente, al menos en el ámbito del arte, en el ámbito del mercado del arte sobre todo. Hay algunas que sí que son más frescas, digamos, ¿no? Y algunas de ellas además las acaba de comentar Nacho, y yo creo que siempre es bueno volver a reflexionar sobre este tema. Necesito el mandito este. Gracias. Bueno, pues sí, hay algunas cosas de las que volveremos a hablar. Yo también quiero comentar una serie de ejemplos y de conceptos que seguramente ya se han comentado varias veces a lo largo de esta jornada y media que llevamos de arte, cultura, libertad, arte, cultura y censuras. Y vamos a volver a tocarlas porque de alguna forma están ahí y requieren además esta reflexión que estoy comentando. Y tengo que volver además a una exposición que se ha comentado ya hoy y que yo creo que está en el imaginario de todos nosotros cuando hablamos de censura, ¿no? Está en Tartete Kunst, esta exposición que tuvo lugar en julio del año 37 y que fue además un reflejo, fue un ejemplo de un tipo de censura muy concreta que tuvo además una repercusión a nivel social, a nivel cultural y por supuesto a nivel artístico muy importante, pero hasta nuestros días, y que además tiene un componente de mercado muy importante. Como sabéis, esta exposición fue una de las dos exposiciones que tuvieron lugar en Múnich en ese mismo mes. Esta en concreto itineró por varias ciudades de Alemania hasta que 2 años después fueron subastadas estas obras, ahora hablaremos de ello. 2 exposiciones simultáneas, una de ellas del gran arte alemán, es decir, el arte que el Ministerio de Propaganda de Goebbels aceptaba. Un arte clásico, un arte académico decimonónico, y por contra este arte degenerado, que era el arte que no solamente era el arte que estaba teniendo vigencia artística e histórica en las últimas décadas a nivel internacional, sino que además era el arte que estaba siendo mejor, que estaba teniendo mejor repercusión en el propio público alemán, que es algo bastante curioso. Si vuelvo a la foto de antes, nos podemos fijar en esta enorme cola de gente en la entrada. La entrada era gratuita de esta exposición. Y se cree, en principio se creía que fue por eso, por lo que esta exposición durante el tiempo que estuvo expuesta, que no fue mucho, tuvo cerca de los 2 millones de visitantes. 2 millones de visitantes. Fueron como 4 veces más visitantes que la otra exposición del gran arte alemán. En realidad lo que pasaba es que este arte, que era el arte contemporáneo, como digo, que estaba teniendo vigencia en ese momento y en ese lugar, era el que realmente tenía mejor acogida entre el público. ¿Qué suponía esta exposición? Suponía una forma de censura de la que también se ha hablado anteriormente esta mañana y también en la jornada de ayer. Era una censura política dirigida, pero también era una censura contra los propios artistas. Se había creado una, creo que se llamaba algo así como la Cámara de Cultura del Reich o algo parecido, una especie de sindicato de artistas que obligaba a los artistas a unirse a esta asociación, a esta cámara, ¿no? Por supuesto, se aceptaba a unos y a otros no se los aceptaba, pero aquellos que sí que participaban eran los que podían exponer, los que podían vender su obra, los que podían incluso comprar material de pintura.
los que no estaban asociados a esta Kulturkammer estaban excluidos completamente, con lo cual eso también provocaba una censura directa hacia la propia producción artística. O sea, ya no era solamente la forma de minusvalorar a los artistas que ya existían, como en este caso, sino también a los que pudieran trabajar a partir de ese momento. Algo parecido a tirarle una piedra a una tienda de judíos y poner ahí ese jude grande para evitar que puedan seguir ejerciendo su trabajo como profesionales. En este caso estaba clarísimo que tenía además ese componente. Como digo, era una exposición en la que se recogía todas las vanguardias que se habían ido desarrollando desde muy finales del siglo XIX hasta este momento, hasta el año 37, estaban representados sobre todo los propios artistas alemanes, es decir, estaba representada sobre todo todo el periodo del expresionismo alemán, estaban los dos grandes grupos, Die Brücke y Der Blaue Reiter, estaban allí, estaban todos los grandes artistas. Aquí tenemos obras de Kirchner, no sé qué ha pasado, de Kirchner, de Schmidt-Rottluff, de Nolde, que además era uno de los artistas favoritos de Goebbels, paradójicamente, y sin embargo fue uno de los artistas degenerados. Estaba también, como digo, Die Blaue Reiter, que era un poco, digamos, la versión más poética del expresionismo alemán y también fue considerada degenerada, y había obras de Paul Klee. Y lo curioso de este caso es que no solamente estamos hablando de artes plásticas y visuales, estábamos hablando también de la música, ¿no? Y de cómo el jazz fue considerado también arte degenerado, en otro ámbito distinto, en otro sector distinto, pero también arte degenerado, por todo lo que suponía también de degeneración externa, ¿no? Importada, ¿no? Realmente, que venía de fuera y que venía de fuera intoxicando la cultura prevista por el Reich, ¿no? Lo curioso de esta exposición, como digo, es que tuvo mucha repercusión esta recopilación de obras que se fueron sacando de museos alemanes, porque durante toda la República de Weimar se había estado dando además una importancia notable a todas esas vanguardias que se desarrollaban. Muchos coleccionistas habían donado obras adquiridas en estos años a los grandes museos alemanes, y durante principios de los años 30 el Reich recuperó esas obras y las introdujo en estas exposiciones, es decir, las robó de los museos y las introdujo en estas exposiciones, en esta exposición concretamente, que posteriormente serían vendidas. Era el año 39, 2 años después, y ya se habían recuperado incluso bastantes piezas más cuando se llevaron a Lucerna. ¿Por qué se llevaron allí? Porque el Reich, como todos sabemos, necesitaba dinero, necesitaba fondos, y esta era una forma interesante de pensar en darle salida a estas obras, ojo, comillas, estas obras que no quiere nadie porque no tienen calidad, y ponerlas a disposición de todo ese público que curiosamente sí que tenía interés, o que en principio podía tener interés. Por eso las llevaron a Suiza. En Suiza, ¿qué pasó? Que Theodor Fischer, de la Galería Fischer, la subastó. Era la única persona que en ese momento tenía contacto con el Reich, pero que al mismo tiempo tenía contacto con coleccionistas y con museos del resto del mundo, que sabían que esta era, en muchos casos, la última ocasión de ver muchas de estas obras, puesto que poco después muchas de ellas, las que no fueron vendidas, fueron quemadas, fueron destruidas, con lo cual era la última ocasión de poder hacerse con piezas que realmente formarían parte de la historia del arte. La gente que sabía que esto iba a pasar fue la gente que fue a esta subasta. Alfred Barr, por ejemplo, mandó a una persona a que comprase una serie de piezas que actualmente están en el MoMA de Nueva York. Hubo muchos coleccionistas americanos que mandaron a sus connoisseurs europeos para que se hicieran con piezas de esta subasta. El resultado de la subasta no fue lo estupendo que el Reich esperaba. De hecho, se ganaron, me parece que fueron como 115.000 dólares en aquella época, que es una cantidad ridícula, absurda, incluso en aquella época. Pero bueno, fue así como se terminó esta
esta paradójica subasta. Hoy en día sabemos que algunas de estas piezas llenan algunos de los mejores museos de Europa. Concretamente en Berna, y seguimos en Suiza, el Kunstmuseum de Berna hizo recientemente una exposición de aquellos Moderne Meister, que precisamente había sido el título que le pusieron a la subasta de Fischer en el año 39. Curiosamente digo, porque en la subasta de Fischer se intentaba no incidir demasiado en el tema este del arte degenerado, para no quitarle capacidad comercial, ojo a lo que estoy diciendo, para no quitarle capacidad de venta a esta exposición, a esta subasta, y se la llamó así, ¿no? Moderne Meister. Como digo, se hizo recientemente una exposición muy interesante en el Kunstmuseum de Berna, en la que se pudo recuperar tantísimos años después cuál había sido la historia de esta curiosa subasta y dónde habían ido a parar las obras que por fin finalmente se pudieron comprar allí. Conviene que pensemos una serie de cosas. Antes se ha hablado también de cuál es el componente que se censura en el arte contemporáneo y cuál es el lugar del artista contemporáneo y de la obra de arte contemporáneo que puede llamar la atención de los censores, ¿no? Y conviene que pensemos en un par de cosas que yo considero que son dogma cuando hablamos de arte contemporáneo. Y la primera de ellas es esto, que todo arte es político, todo arte es arte comprometido, incluso aquel arte que está completamente alejado de lo que podríamos llamar arte contemporáneo. Aquella exposición simultánea a la Entartete Kunst del año 37, aquella exposición del gran arte alemán, estaba imbuida de toda la propaganda política de Goebbels y estaba igualmente comprometida política, social y económicamente que la otra exposición de arte degenerado, con lo cual conviene que lo tengamos siempre presente, que hasta el paisajito, hasta el bodegón con un paño blanco y unas manzanas, hasta el retrato de una niña mirando por la ventana, está cargado de una intención social y de una intención política. Ahora, ¿qué es lo que estamos censurando? Aquello que rompe los esquemas de quién está censurando. Otro dogma que yo considero que también es importante tener en cuenta es esto, que todo arte que tiene un componente social y político tiene capacidad de transformar. El expresionismo abstracto durante la República de Weimar tuvo la capacidad de transformar. El expresionismo alemán tuvo la capacidad de transformar, igual que el expresionismo abstracto después de la Segunda Guerra Mundial también la tuvo, y ese fue también uno de los puntos claves que llamó la atención a la CIA, precisamente de analizar qué tipo de arte era más exportable una vez que ya Estados Unidos había llegado a ese culmen de ganar la Segunda Guerra Mundial y establecerse como la gran potencia, ¿no? O sea que ahí estamos hilvanando ambos expresionismos, ¿no? El expresionismo alemán y ese momento de transformar una Alemania en crisis, como era la Alemania durante la República de Weimar, pero también el expresionismo abstracto americano a partir de mediados de los años 40. Entonces, si sabemos que el arte contemporáneo es por sí mismo política y social y culturalmente comprometido y además es capaz de cambiar la sociedad y de hacernos pensar de otra forma y de hacernos transformarnos también nosotros, conviene que pensemos en el valor social del arte contemporáneo, el valor social y cómo se interpreta ese valor social a nivel mercado también, ¿no? Tenemos un caso muy curioso durante el 15M, durante la primavera árabe, durante todo este movimiento de revolución que hubo en el año 2011, 2010, 2011, 2012. Una de las cosas que más nos llamaron la atención fue en el Occupy Wall Street, por ejemplo, todos los movimientos reivindicativos que hubo en Manhattan y cómo esto se utilizó desde el mercado del arte también para trasladar esa crítica social, trasladarla también a un ámbito completamente distinto como era el mercado. Y tenemos aquí una exposición muy curiosa en una feria de arte en la que se habían utilizado esas pancartas que se llevaban en la calle, se habían utilizado para imprimirlas sobre sillas plegables que a su vez se colocaban en la calle para ocupar la calle. Es decir, era una forma bastante curiosa, un tanto alambicada, ¿no?, de utilizar ese mismo discurso en un objeto cuantificable, cosificable y vendible, además en una feria de arte y en una galería como la de Errázuriz, ¿no?
¿Cuál es el valor social del arte? Antes se hablaba de que el arte social y políticamente comprometido en los países del tercer mundo está todavía más en peligro que en los países del primer mundo. Hablaba antes de la primavera árabe. En aquella época, en el año 2012 creo que fue, tuvo lugar una exposición aquí en la Casa Árabe precisamente de las pintadas de la revolución, de todos los artistas que querían dejar clara cuál era su postura crítica durante la primavera árabe y que lo único que podían hacer durante esos meses tan dramáticos era pintar las calles. Pintar las calles. Y si alguno de vosotros vio aquella exposición, vio que se dividía en países. En cada país aparecían fotografías de las pintadas, de los graffiti, que incluso algunos bastante ingenuos, bastante infantiles casi, habían estado reproduciendo los artistas en las calles de sus ciudades, de sus países, y la última parte estaba dedicada a Siria. Siria estaba en el peor momento de la guerra y las paredes dedicadas a Siria estaban en blanco, porque ni siquiera, no solamente los artistas de Siria no podían salir a la calle a plantar en la pared su crítica, sino que ni siquiera se podía dar a conocer lo que estaba pasando en Siria. Era una forma, además, de demostrar hasta qué punto estaba siendo censurado todo el ámbito de la cultura, además del ámbito del arte contemporáneo. Luego volveremos a hablar del arte urbano. No, aquí mismo, vamos a hablar del arte urbano. ¿Qué más censurado hay que un graffiti? Un graffiti que además de por sí mismo tiene el carácter efímero de que de un momento a otro desaparece de la pared. En Valencia, por ejemplo, sabéis que en los años de Rita Barberá existía un dicho muy curioso que era ese gris Rita, que era un tono de Pantone, que era el tono con el que se cancelaban las pintadas de un día para otro, ¿no? Con lo cual el arte urbano es también uno de los artes más fácilmente vulnerables, ¿no? O más fácilmente cancelables, censurables, ¿no? Elena Vozmediano además nos comentaba en un artículo hace unos años todo esto, el arte político traído al mercado y comercializable, hasta qué punto llega a la sociedad de la misma forma en la que está llegando en otros canales, ¿no? Hasta qué punto se crean coleccionistas que están interesados precisamente en ese arte político y más aún en el arte censurado. Luego volveremos a hablar de Tacho Benet. Una exposición que a mí me encanta, por ejemplo, fue la de Robert Mapplethorpe en el año 89, que levantó una polvareda enorme, además, porque fue censurada. Una de las primeras exposiciones fue itinerante por todo el país. Yo estaba en Nueva York, estaba trabajando allí precisamente, y me llegó todo esto, y además lo que me llegó no fue la censura a la obra de Mapplethorpe, no me llegó la censura por lo duro de la fotografía de Mapplethorpe, sino que lo que me llegó fue la censura porque esta exposición había sido dotada con dinero del National Endowment for the Arts. O sea que ahí la censura realmente era económica. Y en Cincinnati, que fue donde se expuso después y donde acabaron en los tribunales el director y el propio museo, fue precisamente los fondos públicos y privados los que estaban censurando esta exposición. Entonces, si hablamos de todo esto, de la crítica a la denuncia y de la denuncia a la censura, ¿cuál es el lugar que tenemos en el mercado del arte? Y volvemos otra vez a la exposición de Helga de Alvear, de los presos políticos durante Arco del año 18, y lo que supuso el hecho de que se cancelara esta obra justo el día antes de la inauguración de Arco. Esa obra, efectivamente, fue adquirida por Tacho Benet, que está ahora exponiendo, además, en el Centro La Panera su colección de arte censurado. Y en esa exposición está también una obra muy característica de Inés Dujak, de la artista austríaca, que participó en la exposición de La Bestia y el Soberano, que estuvo precisamente, que acabó con Bartomeu Marí, del MACBA. Las ferias, las galerías están permanentemente sufriendo además este caso de censura. Uno de los últimos más llamativos en la Hayward Gallery fue precisamente esta exposición de Kiss My Genders, ¿no? Pero aquí hemos tenido piquetes delante de galerías, de la Galería La Fresh, que está aquí cerquita, un piquete ultra ortodoxo católico delante de una exposición de Bruce LaBruce, ¿no? Y recientemente, además, bueno, hace unos años se comentaba cómo en Art Dubai se estaba permitiendo un tipo de arte que es per se denunciado y censurado política y económicamente.
¿Los artistas se autocensuran ante el mercado o no? Pues eso depende de los artistas. Pero en realidad, sí, yo terminando, en realidad vemos que los artistas, la libertad de expresión para los artistas es importante. En el caso de Santiago Segura lo es. Tenemos la exposición ahora mismo abierta de La Gran Fila, que está levantando además bastante polvareda por una serie de cuestiones. Y tenemos también el caso de Ai Weiwei, ¿no?, que participó con una fotografía también bastante censurada en la propia feria, ¿no? Al final llegamos a esta frase y con esto ya terminamos, ¿no? Si los artistas están pidiendo libertad de expresión es porque el resto de la sociedad también la está pidiendo. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, os agradezco muchísimo y he estado disfrutando un montón, como todos los demás. Espero que han asistido a la sesión. Nos habéis ilustrado perfectamente sobre el tema. A mí, si os parece, os lanzo una pregunta a los dos y con esto concluimos para no comernos mucho tiempo de la posterior, perdón, que es la siguiente. Yo sí que creo que parto de una idea. Creo que el artista a la hora de crear no está pensando en absoluto en censura, no está pensando en el efecto posible en el mercado o en unos determinados elementos de la cadena del mercado a la hora de crear. Pero quizá desde el momento en que esa obra se sustrae, desaparece del ámbito interno del artista y pasa a ser un elemento que forma parte del mercado, ¿no?, que puede ser objeto de compra, de venta, de cesión, de alquiler, etcétera, en ese momento yo no sé hasta qué punto una noticia o una situación de censura, que nos puede parecer abyecta desde un primer momento, ¿no?, puede llegar a considerarse pues, como un plus económico, un plus de valor para esa obra, como con el ejemplo que estás poniendo de la galería o del Museo de Tacho Benet, que de alguna manera está motivado también por una posición ideológica de defensa, entiendo, de ese arte censurado, pero por otro lado también supone, en el caso del Guadalvear y de Santiago Sierra, por ejemplo, que a los 5 minutos esa pieza se hubiera vendido. O sea, ¿en qué medida creéis que esa censura en un momento dado puede ser una operación de marketing no querida, pero sí en consecuencia, ¿no? Yo ahí el otro día vi una viñeta, creo que es de Pablo Helguera, en la que en una galería de arte la chica pregunta y el galerista le dice: aquí no se habla de política, porque todos nuestros artistas son demócratas y nuestros coleccionistas republicanos. Aquí hay una paradoja muy tremenda entre ese extremo y eso daría también para una conferencia. Pero sobre lo que estás diciendo, yo he focalizado un poco la conferencia en Congress Topless, la pieza de Jan Leto. Esa pieza no se creó en absoluto con un fin, porque no nos podíamos imaginar que en el año 2015 en España un desnudo no completo podía generar colas y portadas de periódico. La censura es sorprendente y absurda. ¿Tú sabes lo que hace la universidad cuando quiere joderte? No hablar de ti. La censura inteligente es el silencio. Esta censura de ruido que se está haciendo es torpe. Es torpe porque lo que está haciendo es poner ese foco que decíamos antes. Una vez en la fachada de la galería hicimos una intervención con desnudos y los guerreros de, estos ¿cómo se llaman? Los de Cristo Rey, nos pusieron amenazas. ¿Qué hicimos? Lanzarlo inmediatamente a redes, que es lo que se debe hacer. Yo creo que aquí hay un lema que debemos seguir todos y que el mercado, el galerista, que no tiene el papel de héroe en absoluto, debe integrarse en esa línea coherente de los artistas, de resistir, porque estamos resistiendo el mercado, está resistiendo el arte y está resistiendo la sociedad oponiéndonos a la censura. Entonces yo acabaría diciendo que si nos censuran por hablar, gritemos. Y también hay una cosa, y es que en la España de 2020 estamos asistiendo a un tipo de censura económica, pero también de censura política y social, por ejemplo, contra centros de arte, mediante el recorte de presupuestos, mediante la congelación de los presupuestos, mediante la injerencia política, la imposición de exposiciones. Eso también es censura.
Eso también es censura de la libertad de expresión del propio director del museo o de la directora del museo, de los propios comisarios de los museos. O sea, lo que pasó en el 89 con Mapplethorpe y con ciertos directores, con el director del Museo de Cincinnati, que fue a juicio directamente, actualmente está siendo total silencio, absoluto silencio. O sea, allí por lo menos hubo un gran jurado que les llevó censurados al tribunal. Aquí directamente es no te permito hacer tu labor, con lo cual estoy censurando tu capacidad de desarrollar tu trabajo, igual que se censuraba a los artistas en Tartete en Alemania en el 37, se te impide hacer tu trabajo y es la forma más sutil y más silenciosa de censurar, además de censurar el arte, de censurar el trabajo de los artistas y el trabajo de todos los relacionados con el sistema. Muchísimas gracias de nuevo, un placer habernos escuchado y pasamos a la siguiente sesión ya sin más dilación. Gracias.